café a borbotones, que abre de par en par los corazones. El que descubre su belleza, de la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esa es mi nuestra ocupación. Buenas tardes, tengan todos los presentes a este gran foro organizado por Asomujer y Deporte en alianza con Ascun Deportes y la Universidad de la Costa CUT. Este foro lleva por nombre en el día de hoy Enfoque de Género desde la formación académica y comunicacional. Hay 3 ponencias que son de gran importancia y que para el sector educativo específicamente va a ser de gran apoyo y de gran utilidad. El Foro Mujer y Deporte 2020, avancemos en equidad para que nadie se quede atrás. Como lo dije anteriormente, se desarrolla en alianza con Ascun Deportes y la Universidad de la Costa CUC. El deporte, de su forma más básica, fomenta la participación equilibrada y tiene la capacidad de promover la igualdad de género. Esto lo contempla el objetivo 5 del desarrollo sostenible de la ONU, que habla sobre lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. A través del deporte y la actividad física se puede empoderar a las mujeres y a las niñas, que además pueden beneficiarse de su efecto positivo sobre el estado de la salud y lo que tiene que ver con la parte psicosocial. En esta tarde tenemos 3 grandes panelistas, las cuales queremos darles nuestro agradecimiento por acudir a este llamado. Agradecemos la presencia de la doctora Laura Marcela Forero, quien es médica especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque, es médico general de la UNAP, gerente general del Centro Médico Deportivo Bonn y gerente comercial Bonn Suramérica. Además de ello, es asesora médica y apoyo académico de Asomujer y Deporte. Contamos también con la presencia y agradecemos la participación de la doctora Gloria Montoya, trabajadora social, docente universitaria, es activista del movimiento político de Mujeres Estamos Listas. Lidera la línea estratégica de formación e investigación en Asomujer y Deporte. Y por último, contamos con la presencia de Carmen Mendivil Calderón, quien es comunicadora social y periodista, es activista, docente e investigadora e integrante del Nodo Caribe Red Colombia de Periodistas con Visión de Género. Sabemos que la participación de lo que tiene que ver la temática de género en las instituciones son de bastante relevancia, sobre todo lo que nos ofrece el medio y todo lo que estamos viendo actualmente en nuestro país. Por ello es importante estas temáticas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Tenemos la participación inicialmente de la doctora Laura Marcela Forero, quien nos va a hablar con su ponencia que tiene que ver sobre una mirada integral de deportistas, entrenadoras y cómo entender el enfoque de equidad. Doctora Laura, bienvenida. Los micrófonos son todos suyos y una vez más agradecemos su participación en este evento. Berta, muchas gracias por la presentación. Un reconocimiento especial a Asomujer y Deporte, a Ascun y a la Universidad de la Costa pues, por crear este espacio académico. Jorge, ¿me ayudas con la presentación? Personalmente me identifico con el tema de equidad de género en el deporte y todo lo que voy a exponer a continuación va de la mano con la experiencia que he tenido en mi carrera deportiva. Fui patinadora profesional Selección Santander y las vivencias que han tenido diferentes mujeres y que me han compartido a través de los años
sea en cualquier área de su vida deportiva, gerencial, medios de comunicación, ciencias aplicadas al deporte, arbitraje, como madres de atletas, entre otros. Me regala la siguiente diapositiva y la siguiente. La charla Mirada Integral de las Mujeres en el Mundo del Deporte y cómo entender el enfoque de equidad la tengo dividida en 5 partes: conceptos, barreras, tipos de violencias y consecuencias, enfoque de equidad y recomendaciones. Me regala la siguiente. Iniciaré con algunos conceptos que debemos entender y diferenciar, como la diferencia que hay entre sexo y género. Al hablar de sexo, Jorge me regala la siguiente diapositiva. Al hablar de sexo en nuestra comunidad se entiende como un acto sexual, se usa la palabra de forma errónea, incluso se le da un significado negativo. Cuando hablamos de sexo hace referencia a sexo biológico con el que una persona nace. Lo podemos diferenciar por su carga genética, las hormonas, los genitales, y se definen en 3 tipos: femenino, masculino o intersexual. Mientras que género realmente es una construcción cultural y social de las características apropiadas que se le han dado a ciertas funciones, comportamientos, actividades o atributos que diferencian a un hombre con respecto a una mujer. Entonces el género es construido a nivel cultural y no biológico. Y aparecen acá 2 términos como rol de género e identidad de género. El rol de género son los comportamientos asignados socialmente a hombres y mujeres, y la identidad de género es la sexualidad a la que cada persona se identifica, independientemente que corresponda o no a su sexo biológico. En base a esto, contamos con una amplia diversidad sexual y de género para identificar todas las manifestaciones de sexualidad humana y su identidad, incluyendo las no heterosexuales, incluidas en la sigla LGBTI, donde podemos incluir a las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexual. Este tipo de características han llevado a la población a generar desigualdades de género aún más grandes, no solo entre hombres y mujeres, sino también se incluyen otros como la raza, la cultura, la discapacidad, el estrato social, la diversidad sexual. Y cada vez esto se sigue perpetuando sistemáticamente a través de los años, favoreciendo unos grupos sobre los otros. Por el otro lado vemos la perspectiva de género, que busca romper este tipo de brechas creadas a nivel cultural a través de actividades enfocadas en identificar, cuestionar, valorar la discriminación, la desigualdad, la exclusión de las mujeres, con el fin de crear acciones para actuar sobre factores específicos de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Y acá con esta imagen, Jorge, con esta imagen voy a diferenciar mucho más gráficamente la diferencia entre igualdad y equidad, donde se confunden los términos y se usan de forma incorrecta. Acá podemos ver que a todos en igualdad le dieron el mismo tamaño de banco, versus que en equidad le dieron diferente tamaño de banco. Entonces la gran diferencia radica en que mientras equidad busca que una persona se beneficie de forma correcta según sus necesidades individuales, comparado con la igualdad, que no se tiene en cuenta las características individuales por cada uno. ¿Me regala la siguiente? En esta gráfica es lo mismo, donde a todos le dan la misma bicicleta, sin tener en cuenta la discapacidad, la edad, el género, la estatura o la diversidad sexual. Siguiente diapositiva. Entonces, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, hombres, niños, niñas, en las diferentes esferas, sean públicas o privadas, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar su vida como deseen. Mientras que la equidad es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades, ya sea trato igualitario o con uno diferenciado, que no se considera equivalente a lo que se refiere a derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades. Teniendo en cuenta esto, la equidad de género y la igualdad de género compete a ambos géneros, a hombres y a mujeres, porque muchas veces estamos pensando que estamos hablando de equidad de género y solamente nos vamos a enfocar en mujer. ¿Me regala la siguiente? A nivel deportivo,
voy a empezar con la siguiente pregunta. ¿Realmente hay equidad de derechos, pago igualitario e igual reconocimiento cuando hablamos de mujeres en el mundo del deporte? Hablando en todas las esferas en este ámbito, sean atletas, entrenadoras, juezas, gerentes, psicólogas, médicas, fisioterapeutas, monitoras, periodistas, metodólogas, directoras, árbitras. Espero que no se me quede ninguna. Entonces, esta pregunta nos hace entender que la parte equitativa en el deporte muchas veces no se da en cuanto al género. Y estamos lejos aún en conseguir realmente ese tipo de equidad cuando miramos las estadísticas a nivel internacional. El deporte fue, me regalas la anterior, todavía no te pases a las barreras, por favor. Entonces, con el deporte fue creado en un mundo para hombres específicamente, donde buscaba mostrar su virilidad, fuerza, autoestima. Sin embargo, a través de los últimos años, la participación de la mujer ha incrementado, sea participación como tal en eventos deportivos, Juegos Olímpicos, y también ha aumentado en audiencia, en fans, en seguimiento a atletas, en la participación a nivel de periodismo deportivo, arbitraje, ciencias aplicadas al deporte. Y los estudios de género es supremamente evidente la importancia que hay de la actividad física y el ejercicio en el impacto positivo que existe del deporte en la mujer, tanto a nivel social, cultural, económico, salud pública, liderazgo, para lograr el cumplimiento tanto de las metas del desarrollo sostenible del 2023 como las metas que está instaurando el COI en el tema de equidad de género para los Juegos Olímpicos del 2024. Por esta razón, las mujeres y los hombres debemos unirnos y trabajar en equipo para lograr que se dé una equidad de género en todos los ámbitos del mundo del deporte. ¿Me regalas la siguiente? El día de ayer, Thais nos habló de todas las barreras que hay. Sin embargo, yo voy a dar una perspectiva muy puntual de la situación actual y la problemática en Colombia. Ella dio unos parámetros a nivel más universal. Voy a dar ejemplos muy específicos que vivimos tanto las atletas y las mujeres del deporte en Colombia. Normalmente creemos que la toma de decisiones diaria de los procesos que hacemos continuamente son conscientes y racionales. Sin embargo, está determinada por todas las vivencias pasadas, por nuestros principios, nuestros valores, nuestras culturas. Y estos prejuicios inconscientes no solo causan discriminación, sino también influyen en las elecciones que nosotros mismos tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, perpetuamos continuamente la desigualdad y la discriminación con nuestros propios prejuicios, los cuales nos llevan a seguir repitiendo conductas continuamente y ampliando muchos más esos sesgos que ya encontramos en nuestra vida y en nuestra cultura. Dentro de las barreras, la primera voy a hablar de la barrera cultural y familiar. El deporte tradicional ha sido masculino. Las mujeres que lo practican, pues normalmente tienden a ganar a nivel cultural y es lo que se cree, características masculinas como fortaleza, resistencia, agresividad, competitividad, y muchas son rechazadas e invalidadas por practicar algún tipo de actividad física. ¿Qué se espera del comportamiento de una niña, una adolescente o una mujer? Pues que realice las tareas del hogar, que cuida a los niños, que cuida a los ancianos. Eso es lo que se ha perpetuado normalmente en el tiempo, que sean sumisas, que sean delicadas, que no tengan una raspada o una herida. Sin embargo, no ven todos los beneficios que hay en salud, en comportamiento, en liderazgo que puede desarrollar el deporte y la actividad física en el grupo, en las mujeres. Entonces, los mitos también a nivel regional, en muchas comunidades, se cree que la mujer va a quedar estéril o va a perder su virginidad porque practica un deporte. Se crean unos círculos viciosos de rechazo, de violencia, de agresión, y perpetúan que las niñas se retiren rápidamente de su práctica deportiva, no se les den los recursos adecuados, no se les pongan cuidado y sencillamente sigan círculos viciosos de violencia en sus mismas comunidades. El desconocimiento sobre identidad, sexualidad, gustos, atracción, amor, enamoramiento y la falta de programas de educación sexual para romper estos mitos hacen
que se aumente el riesgo de abuso, de acoso, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados. En términos de prejuicios sociales, al comparar pelear versus argumentar, las mujeres y los hombres, cada vez que dan una opinión que no concuerda el uno con el otro, las mujeres son tratadas como hormonales, histéricas, menopáusicas, depresivas, entre otros. Cuando hablamos a nivel de actividad física, fitness y deporte, tenemos muchas cosas por trabajar también. Muchas veces están enfocando la problemática y la equidad de género específicamente en el alto rendimiento, pero podemos ver acá un mundo que se abre muchísimo más desde los gimnasios, desde la actividad física a nivel comunitario. A nivel de rendimiento, a nivel de arbitraje, hay un montón de brechas que no se tienen en cuenta. Voy a dar unos ejemplos específicos. A nivel de gimnasios tenemos una problemática bastante grande en donde los preparadores físicos, el mundo del fisicoculturismo, el mundo del fitness, hace que a nivel de redes sociales la percepción del cuerpo siga siendo errónea, del cómo debería verse una mujer, la silueta 90-60-90 de las reinas de belleza, un cuerpo bien definido con 0% de grasa, creando dietas hipocalóricas extremas, llevando a las niñas a tener bulimia, anorexia, incluso la promoción de un montón de ayudas o productos nutricionales mágicos para bajar de peso, el uso indiscriminado de esteroides anabólicos androgénicos en mujeres u hombres, que esto sin control médico, hecho por personas que no son médicas, ni enfermeras, ni que no han estudiado a nivel este tipo de medicamentos que deben ser solamente administrados por un médico especializado, pueden llevar a perturbación o deformidades físicas, incluso tener falla renal o presentar cáncer a largo plazo, incrementando pues un problema de salud pública. A nivel de rendimiento deportivo, puedo nombrar todos los mitos y problemática realmente triste que se produce en nuestro país. Mitos como que la niña tiene que perder su virginidad para que pueda desarrollar su máximo potencial deportivo, pero no se pueden enamorar. Entonces los entrenadores normalmente les dicen que les ayudan con ese problema. O incluso escuchar historias que los entrenadores llevan a los juzgados, la evidencia que el semen mejora las capacidades físicas y obligan a sus atletas a darles sexo oral para que se beneficien de esta ayuda ergogénica, o engañar a sus atletas y manipularlas para que usen sustancias prohibidas porque ya están viejas y entonces si no tienen una ayuda extra, entonces no van a rendir físicamente. A nivel de arbitraje también vemos en los estadios o en los diferentes sitios deportivos donde las mujeres árbitras son humilladas o discriminadas, incluso son tratadas de forma violenta, donde les lanzan cosas en los partidos, donde la toma de decisiones son menos efectivas o no les creen las decisiones que toman en los diferentes eventos deportivos. A nivel de representación e imagen, sencillamente hay un porcentaje mínimo de participación en cuanto a periodistas y fotógrafas, por lo menos en Juegos Olímpicos fue menos del 15%. A nivel de parte monetaria, pues es muchísimo menor y la brecha salarial es demasiado elevada. Las mujeres cuentan con menos modelos de referencia e incluso la visibilización en medios de comunicación es muchísimo menor. En puestos directivos, voy a hablar algo específico que pasa en Colombia, que es la famosa cuota cuando se va a recibir un puesto como tal. Muchos de los puestos realmente a nivel de altos mandos ya están preestablecidos con mucho tiempo de anterioridad. A nivel de federaciones ya se sabe quién van a ser los próximos 2 o 3 presidentes y no abre el espacio para que una mujer realmente pueda subir a este tipo de instancias. Entonces, cuando hacen todo el sorteo para que mujeres puedan ingresar a los institutos distritales o departamentales en programas de actividad física, se les pide una cuota que deben pagar, sea de forma monetaria o un favor sexual.
Los cambios de administración también han sido un problema para la continuidad de los programas diseñados por las mujeres, en donde se termina sencillamente una administración, se cambia la otra y no continúan con los mismos procesos que se llevan. A nivel de financiación, podemos ver, y eso todo el mundo lo sabe, la brecha tan grande que hay en los pagos entre hombres y mujeres. Pues no voy a seguir en esto, pero todos lo conocemos, que solamente hay una sola mujer en los 100 mejores pagos en el mundo del deporte. Me regala la siguiente diapositiva. A nivel de recursos humanos, hay una falta de inclusión en los temas de equidad en todos los proyectos deportivos. Las encuestas que se hacen realmente están limitadas y tienen muchísimas barreras y muchísimos sesgos. Faltan las comisiones de mujer y deporte que sean específicas con personal adecuado, que se pueda poner en los zapatos y no lleguen a tener las conductas normalizadas que se han aceptado a través de los años. A nivel de derechos laboral, pues la maternidad se sigue viendo como un problema. Hay falta de garantías laborales, las atletas se lesionan y no tienen continuidad en los procesos, les quitan los patrocinios y hasta que no están recuperadas y empiecen otra vez a rendir nuevamente, no les vuelven a pagar. A nivel de escolaridad no se promueve que sigan sus carreras universitarias o que tengan algún tipo de incentivo para lograrlo hasta que no realmente llegan a tener un muy alto rendimiento deportivo. A nivel de medidas de protección y seguridad, tenemos espacios deportivos con muy poca iluminación, no son seguros, no se involucran a las comunidades para que realmente cuiden de las niñas, niños y adolescentes cuando salen de sus prácticas deportivas a altas horas de la noche. Falta crear una cultura de respeto y establecer los límites adecuados. Las sanciones no están preestablecidas, no se sabe cuál es el monto de que un entrenador haga algún tipo de actitud errónea o inadecuada, sea en un evento deportivo, sea contra un atleta, en algún espacio como tal. Los protocolos de denuncia y de seguimiento, normalmente no se toma partido en este tipo de denuncias, las personas tienden a ser neutrales, no reaccionan de forma inmediata y las medidas de protección y confidencialidad de la víctima no se tienen en cuenta. Entonces, atacan mucho más a la persona y eso hace que los procesos realmente judiciales se demoren o se queden ahí quietos por miedo a seguir los procesos. Acá puedo decir un punto interesante que es en los viajes, los niños, niñas y adolescentes empiezan a viajar como selección de sus departamentos en muchos deportes desde los 8 años de edad, en promedio más o menos a los 14 años de edad, sin supervisión de sus padres, incluso sin supervisión de otro tipo de personas que realmente puedan ser tutores. Esto es una limitante bastante grande porque ahí es donde empieza realmente el abuso y el acoso sexual en este grupo. Hay muchísimos casos y mitos que me gustaría nombrar, sin embargo, por áreas del tiempo, pues no se pueden, pero las historias están y realmente la problemática es bastante marcada. Dejé autoestima aparte porque es un tema muy, muy, muy importante que necesita muchísima educación. Como Thais comentaba el día de ayer, la autoestima de las niñas cae el doble con respecto a la de los niños y normalmente un 49% de las niñas abandonan la práctica deportiva en la adolescencia, que es 6 veces más que los niños. A nivel de adolescentes hay una falta de comunicación, hay unos miedos para trabajar el tema de sexualidad, el tema de ciclo menstrual, y tiene muchísimas barreras con los entrenadores, sea por miedo o por desconocimiento sobre el tema. El 50% de las atletas refiere que el ciclo menstrual afecta su rendimiento deportivo. Sin embargo, solo el 20% habla del tema con su entrenador. Esto es una barrera bastante grande que se tiene que tener en cuenta porque muchos entrenadores no tienen ni idea que el ciclo menstrual afecta el rendimiento deportivo, cómo se debe estructurar y cómo se debe cuadrar el ciclo menstrual como un beneficio y no como una limitante para las atletas. La parte de la autoestima también va muy de la mano con la sensación que tienen muchas mujeres del deporte como si estuvieran mendigando. Es algo que se repite continuamente. Es que cuando yo pido una camisa es porque me la gané, no porque me la tienen que regalar.
Entonces, si yo soy selección de algún tipo de deporte y necesito unos insumos, ellos no me están haciendo un favor. Realmente también es un beneficio para la comunidad, es un beneficio para el departamento que ganen medallas o que obtengan algún tipo de resultado y no lo vean como que les están haciendo un favor. A nivel de medicina, ciencia y tecnología, solamente el 3% de los ensayos clínicos se realizan en mujeres atletas, hablando específicamente de medicina del deporte. Así que los protocolos de entrenamiento, nutrición, rehabilitación no son específicos para las mujeres. En los programas académicos no se incluye el tema de mujer y deporte y no se hace la diferenciación biológica entre ambos. A nivel de ciclo menstrual, como les dije, se ve más como un problema. El dueño del cuerpo debe ser el atleta. No hay una cultura de respeto y confianza. Normalmente el fisioterapeuta o el médico o el entrenador van y tocan el cuerpo del atleta sin pedir su consentimiento. Antes de manipular, tocar, iniciar una intervención, el escenario ideal debe ser pedir permiso al atleta, explicar el procedimiento y ahí sí empezar con una intervención. Nosotros no somos dueños del cuerpo de la otra persona y tenemos que ser responsables con esos límites desde nuestra propia percepción. ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Jorge. Entonces, regálame todos los 4 puntos, porfa. Entonces, en las violencias que vemos en el deporte, podemos empezar porque ningún deporte es inmune al acoso, al abuso sexual o a cualquier tipo de agresión. Me regalas 4 clics para que me aparezcan los 4. Hay muchísimas conductas normalizadas y se entiende por una conducta normalizada el proceso por el cual ciertos comportamientos e ideas se hacen considerar normales a través de la repetición, la ideología, la propaganda u otros medios, llevando al punto de ser considerados naturales y se dan por sentados sin cuestionamiento. Acá puedo poner un ejemplo, la palmadita en la nalga del deportista antes de salir a una competencia. Es una conducta que hemos normalizado, pero es una conducta que realmente es totalmente errónea. Dentro de los 6 tipos de agresiones, desde ahí salen un montón de más de agresiones específicas en la mujer, pero todos se resumen realmente en estos 6. El primero es el abuso emocional. En deporte se ve muy frecuentemente el trato autoritario, abusivo, las agresiones, las amenazas en los mismos escenarios, como un entrenador le grita o un padre le grita al deportista y tienen un vocabulario totalmente inadecuado. Hay también un abuso organizado que se ve a nivel de los clubes o de las selecciones como tal, donde una persona, un deportista puede ser rechazado. Y hay algo que se llama el famoso bautizo en las concentraciones, que muchos no lo conocen, pero cómo le pueden cortar el cabello, quitar media ceja a un atleta sin su consentimiento y obviamente eso genera a largo plazo pues un tipo de agresión. El abuso físico, que puede ser con o sin contacto. El sin contacto sencillamente es llevar a un deportista a un sobreentrenamiento, llevar a través de agresiones a que un deportista consuma o utilice sustancias no deseadas, dejarlos sin hidratarse o sin la recuperación adecuada solamente porque no hizo caso. Con contacto, sencillamente lanzar objetos o utilizar otro tipo de herramientas para hacer daño, un golpe, puño, etcétera, etcétera. Muchos atletas son llevados a autoagredirse. Uno se puede agredirse haciendo conductas erróneas como suprimir la cantidad de calorías consumidas o llevar a una bulimia o una anorexia, sencillamente por el hecho de que me están diciendo que estoy gorda todo el tiempo. Y llegar a conductas de automutilación, quemarse, arrancarse el cabello, sencillamente como medidas para manejar la ansiedad. A nivel de acoso y abuso sexual, la prevalencia de esto en Latinoamérica se cree que está por encima del 40%, sencillamente se reporta solamente en acoso 14 a 49% y de abuso sexual entre un 6 a un 13%. Ningún deporte es inmune al acoso y al abuso sexual, ningún club, ninguna liga, ninguna federación.
Las personas creen que esto no ocurre y ocurre con muchísima frecuencia. A nivel de ciberacoso o de las agresiones emergentes, me gustaría tener en cuenta que mucha de la comunicación actualmente se da a nivel de redes sociales, por WhatsApp, por medios de comunicación no directo, y ahí hay otro gran problema que se tiene que trabajar. El acceso a tener equipos inteligentes hacen que los deportistas sean más fácilmente grabados, que tengan fotos personales de ellos y que las puedan amenazar o intimidar a todas las víctimas como tal y hacer que tengan conductas obviamente inadecuadas. Me regala la siguiente. Las consecuencias, Jorge, las consecuencias que se ven están todos los problemas psicológicos, ansiedad, miedo, depresión, problemas emocionales, aislamiento, donde uno de cada 4 víctimas desarrolla agresividad a largo plazo y una de cada 10 víctimas se autolesionan con ideas autolíticas o intento de suicidio. Además, el 30% desarrolla estrés postraumático, generando a largo plazo un problema muy grande donde la víctima no es capaz de dar solución o fin a esta problemática y tendrá a largo plazo muchísimos problemas, tanto familiares, emocionales, en el trato con otras personas, incluso en su vida laboral y en sus relaciones posteriores. Me regala la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones necesarias al desarrollar guías de enfoque de género? Pues lo primero que tenemos que revisar es evaluar que la evidencia actual, ¿sí?, esté enfocada y sea específica para la población. Entonces, como tenemos tan pocos estudios, tenemos que leer más, investigar más o desarrollar una investigación específica para realmente poder desarrollar guías específicas de enfoque de género. Lo segundo es reconocer que los estudios de investigación en mujeres son limitados. Tercero, aprender a conocer a las atletas a través de seguimiento médico, deportivo y promover la investigación. Cuarto, entender que biológicamente las mujeres son diferentes a los hombres en cuanto a la morfología, anatomía, capacidades cardiovasculares, musculares, hormonales, metabólicas, composición corporal, requerimientos nutricionales, entre otros. Me regala la siguiente. Entonces, la desigualdad de género debe considerarse como una problemática social, ya que afecta tanto el desarrollo económico y social de las comunidades. No se trata solamente de incorporar a más mujeres en procesos y programas existentes, sino de llevar a cabo reformas para asegurar que estos se reflejen las visiones, los intereses y necesidades de las mujeres y contribuyan al logro de la equidad. Para ello se recomienda observar y analizar las diferentes situaciones desde la perspectiva de género en el mundo de la actividad física y el deporte. Debemos tener personas que realmente estén capacitadas y que tengan mucha historia o conozcan todos los procesos y conozcan toda la problemática que hay para entender que la carrera deportiva de mujeres y hombres puede modificarse en la medida que no están naturalmente determinadas, comprender a profundidad las necesidades individuales de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que existen entre ambos, y ayudar a cuestionar los estereotipos con que somos educados y abrir la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Me regala la siguiente. Y así, buscar soluciones a los desequilibrios que existen entre ambos, logrando identificar todas las desigualdades que hay, las brechas de género que se han instaurado, la brecha salarial, crear programas de educación, sensibilizándonos con los diferentes temas que hay sobre equidad de género, romper paradigmas, supervisar los procesos y realizar evaluación continua con perspectiva de género, fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres para garantizar que los conocimientos, las experiencias, los valores que ellas tienen contribuyan al desarrollo del deporte, creando programas educativos y de liderazgo, promover la formación académica, fomentar el reconocimiento de la participación femenina, mejorar el desarrollo científico y tecnológico, incrementar los modelos de atletas a seguir, capacitándolas, animándolas a que sean modelos a seguir para otras niñas que utilicen su carrera deportiva para emocionar, inspirar a otras adolescentes mujeres en su práctica deportiva. ¿Me regala la siguiente?
Por último, mis recomendaciones. La Asociación Colombiana de Mujer y Deporte cuenta con varios programas educativos enfocados en sensibilizarnos, capacitarnos y crear programas de mentorías específicos. En la parte de sensibilización, en mi concepto, es el tema más importante debido a que nuestra forma de pensar, actuar y hablar inicia el cambio. Entender que el enfoque de género sin prejuicios y barreras culturales es el primer paso para poder trabajar de forma efectiva la equidad de género en todas las áreas. De esta forma seremos capaces de reconocer que aún estamos lejos de lograr una paridad de género, donde las violencias que viven las mujeres en el mundo del deporte son calladas e ignoradas. Aprender sobre derechos de las mujeres, empoderamiento, liderazgo, salud sexual y reproductiva, diferencias de género, permitirá que cada uno de nosotros inicie una transformación. Capacitarnos en estos temas con el fin de llevarlos a las instituciones en que trabajamos, ese es el segundo paso, en donde la siguiente charla, que es la de Gloria, nos va a hablar sobre este tema específicamente, y una charla supremamente importante, la de Carmen, donde habla del lenguaje inclusivo, hace que esto nos capacitemos, nos sensibilicemos en los temas y realmente sean como los primeros pasos a trabajar. Por último, también se deben incorporar programas deportivos integrales que incluyan mentorías de las mujeres atletas con el fin de promover su liderazgo, tanto en el deporte como en otras áreas de su vida. Todo lo anterior busca aumentar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad en el sector del deporte y que puedan participar activamente con poder político para que todas las instancias del deporte se fortalezcan. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctora Laura. Una temática bastante interesante que sabemos que, entre otras cosas, tiene una gran cantidad de vacíos en muchas personas, ¿cierto? Y siempre hay que estar en ese ir y venir de estar cualificándonos en esta temática, porque desde el mismo deporte, usted lo dijo en su intervención, se ve esa brecha, la cual, pues, lógicamente tenemos que mirar como mujeres, cómo trabajarle para que esa brecha se minimice o por lo menos no se siga dando. Una pregunta, doctora Laura. ¿Cómo? ¿Y cuál sería entonces la participación de los entes deportivos para que realmente exista una equidad de género en el deporte? A nivel de entes deportivos, yo creo que esta pregunta va más para Gloria, que es cómo meter dentro de todos los programas y dentro de toda el plan de desarrollo como tal, la estructura específica de la equidad de género. Poder realmente concientizar la importancia, conocer la problemática y actuar en cada punto específicamente. ¿Cuál es la barrera más grande que tenemos? Es que no conocemos realmente la problemática que hay. Vemos lo macro. Entonces, no hay pago igualitario. ¿Pero por qué no hay pago igualitario? Tenemos que empezar desde abajo, desde la parte educativa, desde cómo educamos a los padres para que refuercen en sus casas toda la problemática que hay en la educación de sus hijas, en que realmente sean líderes, en que no se escondan detrás de sus padres, en que no se busquen una persona que las mantenga, sino que ellas sean capaces realmente de creer en sí mismas y puedan, no sé, tener la capacidad de explotar su máximo potencial desde edades tempranas. Entonces, realmente para mí es cómo empezamos un proceso educativo desde abajo para que de ahí en adelante creemos mujeres fuertes y líderes en todo el sentido de la palabra, desde su carrera deportiva, gerencial, administrativa, en sus hogares, cómo realmente se rompen esos círculos viciosos de sumisión y realmente esas mujeres pueden también criar a sus hijas de una forma positiva para que así se perpetúe realmente el liderazgo de ahí en adelante. Ok, se anticipó a la segunda pregunta, ¿sabe? La segunda pregunta va casualmente enfocada en eso y de pronto si puede aportar un poco más. La pregunta es, ¿qué papel juega entonces la familia y la escuela en las niñas para que realmente se dé esta equidad de género? No, todo. Puedo decirlo a nivel personal. Mi mamá fue atleta también. Mi mamá fue selección norte de Santander de softball. Entonces ella conocía perfectamente lo que era el liderazgo realmente a nivel deportivo. Yo fui patinadora profesional.
Entonces, tener una mamá que conoce los procesos deportivos, que es líder en muchas ocasiones, hace que también cree mujeres líderes. Pero cuando tenemos muchas veces mamás que han sido sumisas o que han estado metidas en un círculo de violencia, es mucho más difícil transmitir esto. ¿Por qué? Porque sencillamente no les han permitido pasar al siguiente nivel. Entonces creen que no son lo suficientemente fuertes o capaces para salirse de ahí. Entonces la misma comunidad, la misma cultura, la misma familia perpetúa y hace que esos círculos viciosos. Entonces por eso es muy importante la educación. Si no damos la educación en casa, existen los colegios, existen los programas, el deporte tiene que ser visto como una herramienta, como un medio para que las personas puedan realmente crear un liderazgo muchísimo mayor. Entonces, por eso la importancia de la actividad física, del deporte, de verlo como una perspectiva positiva y como un crecimiento tanto personal a nivel de liderazgo en la mujer. Okay. Muchas gracias, doctora Laura. Igual lo vamos a seguir escuchando porque sé que van a salir otras preguntas en las cuales van a tener la participación. De verdad, muchas gracias por esa presentación suya. Y bueno, ahora tenemos a una segunda panelista. Tenemos a la doctora Gloria Montoya, quien nos va a hablar sobre su ponencia Planificar con enfoque de equidad, actualidad y desequilibrios del sector deporte. Bienvenida, Gloria. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que están en este momento conectados a este foro. Creo que es un logro y un reto que teníamos para compartir con la ciudadanía y con todas las personas que integran este mundo del deporte. Hoy vengo con una intención para mí muy importante y es más que enseñar, es sensibilizar de un elemento que es fundamental para hacer realidad en Colombia el asunto de la equidad de género en el deporte. Y es que podamos pensar que el deporte se planifica con enfoque de género. Y se planifica en todas las dimensiones y en todos los aspectos que tienen que ver con hacer realidad las políticas públicas, ¿sí? Tanto en el ámbito de lo privado y en el ámbito de lo público. Entonces, quiero hablar un poco, compartir con ustedes un asunto relacionado con lo que significa poder planificar las políticas públicas con equidad de género. Yo ayer escuchaba la intervención que hizo la consejera presidencial y sigue generándose unas políticas públicas genéricas, ¿sí? No unas políticas públicas específicas que no nos van a llevar a cambiar la historia. Y yo creo que está en manos de la base del deporte, no de la dirigencia del deporte, sino la base en las deportistas, el que, como les digo yo, le demos la vuelta a la torta. Porque es que las políticas públicas nos están diciendo a nivel mundial desde 1996 que la promoción de la igualdad y la equidad de género solo es posible y están en el corazón de las políticas sociales. Si las políticas sociales no están estructuradas con este enfoque, con seguridad que nosotros no vamos a lograr tener en realidad en Colombia una equidad de género, ¿sí? La idea es que las políticas actuales, y lo planteaban en el 2002, ignoran las circunstancias y responsabilidades socialmente establecidas para varones y mujeres. Y siempre se ha establecido con una mirada patriarcal, porque somos muy poquitas mujeres las que estamos en las instancias políticas. Y tenemos el caso con Asomujer, y es que nosotros encontramos mujeres que tienen la posibilidad de ser presidentas de liga, pertenecer a consejos directivos, y les da absolutamente pavor enfrentarse a ese mundo político, porque el mundo político nos exige a nosotros también conocer a nivel jurídico, conocer el manejo administrativo. Entonces nos lleva a que tengamos que estar permanentemente pendientes de estar capacitando, ¿sí?
En el 2014, por ejemplo, en Europa ya se incorpora la forma efectiva, ¿sí?, de la perspectiva de género en la planificación de las políticas públicas. En cambio, a nosotros, en los gobiernos pasados, solo en el de Santos aparecía explícito que la política, que el enfoque de género tenía que ser transversal a todo el plan de desarrollo. En Colombia todavía solo es un término y no una realidad. O es un tipo de política que es más específica y sectorial y que está más en acciones afirmativas que en transversalidad de la planeación de la organización. Porque eso significa tener la política en el alma de la organización. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, la incorporación de género a la política, a la formulación de las políticas, está en clave de los políticos. Y ahí en esas instancias hemos también tenido nosotros la experiencia de estar con la Comisión del Congreso y todavía no vemos que realmente se tenga incorporado la visión de política transversal, sino una política focalizada en acciones afirmativas y no en un manejo integral de la política. En este gobierno, ¿qué vemos? Están haciendo lo que nos expresaban ayer, un asunto de presupuesto. Entonces, ¿cuánto presupuesto le invertimos a la mujer y cuánto presupuesto le invertimos a los hombres? Pero la pregunta es, ¿en qué lo estamos invirtiendo? ¿Realmente es en lograr la equidad, como Laura nos decía, de acuerdo a las necesidades y a las expectativas de las mujeres? ¿O estamos invirtiendo en acciones afirmativas para prevenir los problemas sociales que ha generado la desigualdad? Esas son las preguntas que quedan en el ambiente cuando uno habla de eso. Cuando yo pienso la política con perspectiva de género, me significa que debo reconocer las relaciones de poder. Entonces, en el deporte hay que hacer investigaciones. Es casi nula la investigación que en Colombia tenemos en el deporte de cuáles son esas relaciones inequitativas que tiene y cuáles son esas condiciones que por sexo tienen los deportistas. Pues cuando yo pienso la política con perspectiva de género, yo tengo que reconocer las relaciones de poder, ¿sí?, que se dan entre mujeres y hombres, que en nuestra realidad, en la mayoría, el poder lo tiene el masculino, ¿cierto?, el varón. Las relaciones han sido constituidas históricamente en todos los espacios por beneficio y elaboradas y diseñadas por hombres. Uno todavía encuentra y no le cabe en la cabeza que en un evento que hable de política, que hable de género, que hable de equidad, todos sean hombres. ¿Sí? Y las mujeres no tienen nada que decir y los hombres opinan por las mujeres. Lo otro que es que cuando yo logro incorporar y adaptar una perspectiva de género inclusiva, es decir, donde hayan hombres y mujeres, porque lo otro que nos ha matado en todo este trabajo es que se habla de la palabra género y inmediatamente se asocia a mujer. Entonces ya no hay un asunto de poder integrar una equidad, sino una guerra, un asunto de que me van a quitar el poder que yo tengo en los masculinos, entonces no puedo dejar que avancen las mujeres. Cuando una mujer avanza, avanzamos todos, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, nosotros, ¿qué se supone que en la política hay que hacer? Hay que adoptar estrategias para atender las necesidades específicas de hombres y mujeres. ¿Y eso en dónde empieza? En el diagnóstico que se hace para el diseño de las políticas, ¿sí? En la manera como se diagnostica. ¿Qué beneficio nos puede traer a nosotros a nivel social y ciudadano que las políticas sean estructuradas con perspectiva de género? Pues que sean más precisas, es decir, que facilite ir mediando esas desigualdades sociales que están generadas en el sistema, ¿cierto? Proponer una visión de realidad social más profunda y diversa en las condiciones de hombres y mujeres, porque es que los hombres también necesitan que los focalicen y hoy tenemos la población diversa, también necesitan que lo focalicen, pero no que la política se quede en la focalización, porque entonces la política focaliza el grupo y hoy, por ejemplo, los ciudadanos de estrato 4, 5 y 6 no tienen derecho a acceder a un montón de cosas, por ejemplo, a programas que son para los ciudadanos colombianos, no para los pobres.
Entonces, en este país tenemos una gran dificultad en las políticas públicas y es que las políticas públicas son focalizadas y no universalistas. Y la política pública debe ser universalista para los ciudadanos colombianos, para los ciudadanos de un país y tener el derecho a acceder con equidad, es decir, si yo tengo mayores y mejores condiciones, pues accedo a menos cupos, pero puedo acceder. En cambio aquí te limitan el acceso, ¿sí? Pueden ser más eficaces, permite ajustar las intervenciones políticas y focalizar las intervenciones de acuerdo a las necesidades de hombres y mujeres, ¿sí? Contribuye a asegurar el logro de los objetivos planificados, porque nosotros planificamos los programas y, por ejemplo, las que trabajan a nivel de las administraciones municipales en los entes deportivos, cuando van a decir que van a presentar, y nos ha tocado a nosotros apoyar un asunto que es, den un informe de cómo va el asunto de género en los programas que está desarrollando un instituto de deporte. Y entonces empieza a dar el cuánto. ¿Cuántas mujeres asistieron? Pero la pregunta es, ¿qué indicadores tengo yo para medir solo el cuánto o en qué condiciones? ¿O qué tipo de entrenamiento le dieron? ¿O qué tipo de recursos le propiciaron de acuerdo a la necesidad que tenía el hombre y la mujer? ¿Sí? Entonces, la idea es que la implementación de las políticas no es eficiente para ir mediando la problemática que hay, sino que se sigue, permanece, y la idea es que la única manera que eso se rompa es que en el momento del diseño de la política pública hayan actores del deporte en esa discusión política, ¿sí? En Barranquilla tenemos el ejercicio, en el Atlántico tenemos el ejercicio. Hay una política nacional que no se iba a hacer realidad en el Atlántico en la época en que se estaba diseñando la política pública, y es que el lineamiento 10 nadie lo cogía, y está dentro de la política pública nacional, pero en la política pública departamental estaban haciendo todos los lineamientos, pero el lineamiento 10, que es mujer y deporte, por ninguna parte aparecía. Cuando hubo una voz del deporte, deportistas que dijeron, ojo, es que aquí falta un lineamiento, ¿dónde está el lineamiento 10? Ah, es que eso existe, venga, busquemos en la política. Entonces, las políticas se vuelven más eficaces y se vuelven más precisas en la medida en que hayan voces de actores del deporte que estén ahí. Y lo otro es que se vuelven más inclusivas, ¿cierto? Mejoran la gobernanza, contribuyen a dar respuesta y mayor amplitud a las realidades sociales existentes, ¿cierto? Y facilitan los procesos de seguimiento y evaluación. Otro elemento fundamental que no se hace en nuestro país. Y es que hasta hace muy poco, el caso, por ejemplo, de Medellín, no tenemos en el plan de desarrollo indicadores reales de género, ¿sí? Sino que seguimos sumando cuántas mujeres y cuántos hombres. Y los indicadores de género tienen que trascender el asunto de la mirada, del cuánto a la calidad y a la oportunidad, ¿sí? Entonces el asunto es que podemos diseñar tipos de políticas, ¿cierto? Cada institución privada o pública debe pensar si sus políticas son conscientes del género. ¿Qué son conscientes del género? Lo que fue Juan Manuel Santos en su plan de desarrollo, es consciente del género y puso, debe ser transversal el enfoque de género en todos los programas y proyectos. Pero ¿cómo lo implementaron? ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo lo evaluaron? Ahí es donde entonces uno dice que no hay un asunto inclusivo en la política. La otra son políticas neutrales de género, y es que hacen programas para todo el mundo, para el que acceda, ¿sí? O hacen programas con presupuesto para hombres y mujeres de acuerdo a los grupos que han focalizado. Y hoy estamos en una, que es la política de acciones positivas. Hacemos muchas acciones positivas, pero esas acciones positivas son puntuales. Si acaba la acción, se termina el proceso. No está en el alma de la política la perspectiva de género. ¿Cómo hacer para que esté en el alma de la política la perspectiva de género? Con dos estrategias. La una es la transversalidad como principio de acción, ¿sí? Esa es una primera medida, transversalizarla. Ese principio se acuñó desde 1995 por la ONU, fue una orientación, y la Unión Europea igualmente en el 97 ratifica,
¿cierto? La incorporación de la igualdad de género en todos los planes, programas y proyectos. En Colombia no se dio. En Colombia no se dio y estamos casi una década, 2 décadas atrás de lo que se viene planteando en el mundo, ¿sí? Entonces, para hacer la transversalidad de género como principio de acción de la política, supone la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de la política, de modo que la perspectiva de género quede incorporada a todo nivel y en todas las etapas. ¿Qué quiere decir las etapas? Ahorita la vamos a ver, que son 8 etapas en las cuales debe estar presente el asunto de la perspectiva de género. De ahí que el principio de transversalidad puede ser descrito como una forma de organización en la toma de decisiones, ¿sí? De manera que estas siempre se adopten tomando la consideración de la perspectiva de género, es decir, que las decisiones que se tomen siempre sean pensadas en qué le va a pasar al hombre y qué le va a pasar a la mujer con esto que vamos a hacer, y no qué le va a pasar al montón de ciudadanos, porque es que las políticas nuestras piensan en el ciudadano colombiano, el ser humano independientemente del sexo, de la orientación sexual, porque de todas maneras también la población LGTBI ha venido organizándose más y obteniendo mayores resultados. En el deporte nos falta el asunto de esas instancias organizativas, redes, organismos políticos y no solo dejárselo a la dirigencia, ¿cierto? A las instancias gubernamentales, sino cómo la base se organiza. Yo aplaudo que hoy las mujeres deportistas del fútbol estén tratando de organizarse para hacer exigibilidad de sus derechos en cuanto a la contratación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como no por deporte, sino como deportistas, hombres y mujeres se organizan. ¿Sí? Lo otro es que entonces se debe, en este asunto de transversalidad, se debe reconocer 3 instancias: reparar, adaptar y transformar. ¿Sí? Son estrategias de igualdad de género en el abordaje de la política. ¿Qué es eso de reparar? La idea es que las políticas han tratado de establecer igualdad formal entre hombres y mujeres, formal, ¿sí? En la legislación, en la política pública, en el acceso a los derechos, ¿sí? Formal, la igualdad formal, pero en el contexto geopolítico, ¿sí? No hay un asunto real, ni en los cargos que ocupa. ¿Qué hacen los caballeros varones en cuanto a la política? Aprueban una cuota. Entonces, el 30% de los cupos de las listas para elecciones tienen que ser mujeres. Y eso es válido también para el deporte. Tienen que estar en las planchas. Pero no queda. O quedan para que haga lo que yo direcciono. Entonces, la mujer no llega a la instancia con autonomía de decisión, sino que la ponen no por sus capacidades y sus condiciones, sino porque hay que llenar la cuota, ¿sí? Entonces hay que llenar la cuota y por eso entonces accedemos. Entonces, el asunto de reparar en lo formal se está dando en Colombia, pero en lo real sabemos que no. La otra estrategia es adaptar la medida, ¿sí? Conduce automáticamente a la igualdad en los resultados, en los servicios que le prestan a las mujeres. Entonces aquí hay muchos indicadores porque entonces hay muchos programas. Entonces la idea es que en la medida estamos, pero en la transformación muy poquito, ¿sí? Es alcanzar en la realidad, en la transformación de las propias instituciones, o sea, en el alma de la organización es donde se tiene que instaurar la perspectiva de género. Y es que cuando se vaya a planear, se vaya a organizar unos cupos, se vaya a organizar un programa, se esté pensando qué va a pasar con la mujer y qué va a pasar con los hombres. Si yo voy a planear un proyecto, si voy a asignar un presupuesto, si voy a hacer un proceso de selección, en qué condiciones van las mujeres y en qué condiciones van los hombres, no en igualdad, porque tenemos menos las mujeres en este momento y por eso Asomujer trabaja con lo que llamamos discriminación positiva. Y es como nosotros vamos subiendo la balanza de que la mujer esté mejor dotada y desarrolle sus competencias en instancias administrativas y políticas para que pueda acceder en igualdad de condiciones. Entonces nos quedamos mucho en la parte formal y de acción positiva. La otra estrategia es la perspectiva interseccional, ¿sí? Interseccional, la una es transversal y la otra es interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Que paralelo a la transversalidad de género,
se ha ido ubicando el enfoque conceptual que analiza los diversos sistemas de poder y discriminación que se da. Entonces, ¿cuál es el análisis que se ha hecho en el deporte? Yo no lo conozco. En cuanto a ese asunto del poder, ¿sí? Y de la discriminación que en el deporte se da. ¿Qué grupos poblacionales existen practicando el deporte? Tenemos la etnicidad, tenemos el indígena, tenemos el afro. Hay un análisis real de lo que pasa con los deportistas con enfoque diferencial. O estamos formando patrones entrelazados e interdependientes para atender a esas personas. Personalmente esos análisis yo no los conozco en el deporte. Y es de la única manera que le podemos ganar a la equidad de género. El objetivo fundamental de esta perspectiva es lograr el cambio conceptual en la forma en que se entienden las categorías sociales, sus relaciones e interacciones, transformando la manera en que se interrogan los procesos y los mecanismos de poder que conforman las desigualdades. Es decir, de la única manera que nosotros logramos la interseccionalidad es que en el alma de la organización los sujetos estén capacitados para dar estas discusiones y para interrelacionar todos los mecanismos que dentro de una organización, o sea, todos sus procesos, la organización está estructurada por procesos, entonces desde el proceso gerencial hasta el proceso técnico, incorporen la perspectiva de género cuando se va a planear. ¿A qué nos ayuda esto? O sea, la interseccionalidad, a explicar cómo la organización social en su conjunto moldea la vida de las personas. Es decir, cómo las mujeres y los hombres trabajan en esas organizaciones, en qué condiciones, con qué garantías, con qué reconocimiento se hace eso. Nosotros siempre hemos defendido, y ese es uno de los grandes problemas para la interseccionalidad, y es que nosotros como sociedad estamos estructurados como la forma binaria, ¿cierto? El pensamiento binario, negro, blanco, mujer, hombre, gitano, no gitano, ¿sí? O sea, la sociedad está estructurada en un pensamiento binario y no en un pensamiento articulado, complejo. Y la teoría de la complejidad ha funcionado y ha tratado de incorporarse en las organizaciones, pero sigue marcando nuestro pensamiento el asunto binario. O sea, el sí y el no, la noche y la luz. De resto, o somos campeones o somos aprendices. No puede haber términos medios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que analizar la interseccionalidad para construir, avanzar hacia un nuevo orden de complejidad de cómo entender el sexo y el género. Ya Laura nos hablaba de lo del sexo, porque el sexo no lo da lo biológico, lo traemos, somos machos, hembras, porque nacemos así. Sin embargo, nos formamos en la sociedad con patrones culturales que son los que tenemos que... Entonces tenemos que ubicar cómo nosotros hacemos ese proceso de bienestar social con los sujetos, ¿sí? En definitiva, en el deporte, ¿qué tenemos que entender o qué contempla el objetivo esencial de la equidad? Es un objetivo esencial de desarrollo, ¿sí? Y lo tenemos como objetivo 5, por eso nosotros lo poníamos en nuestra convocatoria, porque es que hay que lograr entre los géneros, empoderar a las mujeres, a las niñas, reconociendo el deporte. Es un facilitador para lograrlo. O sea, es una estrategia pedagógica y así lo podemos ubicar. Y lo otro es que hace parte de un derecho civil, ¿sí? Porque eso lo contemplan los derechos civiles, económicos, culturales y políticos. Son reconocidos, pero en nuestro país se violenta mucho ese derecho. En el deporte, en relación a la equidad de género, estamos llamados ¿a qué? A hacer realidad los lineamientos normativos, a hacerlos realidad. Existen, pero no los hacemos realidad. A nivel internacional hemos avanzado más, pero todavía falta mucho y a nivel nacional estamos años luz para lograrlo. Yo aplaudo lo que dijeron ayer, de que están haciendo unos protocolos, los primeros protocolos en Colombia. Esperemos que esos protocolos realmente sí entren al alma de la equidad, de la perspectiva de género y no los vuelvan
asuntos técnicos, casuísticos y operativos para mostrar datos, ¿sí? Entonces ahí la sociedad civil tendrá que estar vigilante a esos protocolos, los deportistas tendrán que ser vigilantes de esos protocolos que realmente estén en la esencia de la equidad. Lo otro que estamos llamados es a fomentarla mediante la generación de acciones afirmativas, o sea, las políticas de acciones afirmativas, ahí hemos ganado terreno en las acciones afirmativas, pero faltan para que sean incorporadas en la planificación, nos falta mucho recorrido. Y lo otro es que hay que realizar cambios en el reconocimiento de los derechos y empoderamiento de las mujeres en las instituciones deportivas. Los datos que Laura da y los que tenemos pues en Colombia dan tristeza. De cuántas mujeres hacen parte de la dirigencia deportiva, cuántas mujeres hacen parte de la parte administrativa y técnica del deporte. Ahí nos falta mucho camino por recorrer, ¿sí? Tenemos que entonces incrementar la eficiencia y la eficacia en la práctica del deporte, y de la única manera es que reconozcamos que la perspectiva de género, las necesidades de cada uno de esos sujetos, hombres y mujeres, tiene que ser reconocida y trabajada. Entonces, ¿cuáles serían las etapas que tenemos que tener para planificar? ¿Sí? Lo primero es que haya un compromiso institucional y una composición de equipos que realmente se comprometan que dentro de la organización se va a planear con enfoque de género. Y eso pasa porque esos equipos se capaciten, se formen, porque uno habla en las instituciones, pues yo tuve la oportunidad de recorrer muchos departamentos y hablar con los dirigentes deportivos, casi todos masculinos, donde ellos decían, sí, yo planifico con enfoque de género, mis entrenamientos y el programa que yo hago es con enfoque de género. Y yo, cuénteme cómo lo hacen. Me dice, no, yo invito mujeres y hombres. Entonces, en un partido de fútbol, le digo a los hombres, no pueden tocar la pelota, sino pueden tocar la pelota cuando están atacando y todo, pero cuando vayan a meter el gol, le pasan la pelota a la mujer para que meta el gol. ¿Qué le está diciendo ahí? Usted es una incapaz, no tiene estrategia, no tiene táctica, le estamos regalando el balón para que vaya y lo meta a la red. Y yo le decía, para usted eso es equidad de género. La otra equidad de género en el deporte, es que nosotros combinamos hombres y mujeres para que jueguen. Eso no es equidad de género ni es enfoque de género en la planificación, ¿sí? Entonces, ahí hay el compromiso institucional parte por la formación y capacitación. Lo otro es el análisis diagnóstico de la situación. Es decir, hay que mirar en qué circunstancias están las mujeres y en qué circunstancias están los hombres. Y el que esté en menos circunstancia es a quien más presupuesto se le va a asignar para que entonces la brecha se pueda ir cerrando. La tercera etapa es los principios rectores, ¿sí? ¿Cuáles son los principios rectores que va a tener la organización en cuanto a esta perspectiva de género? ¿Qué metas y objetivos se van a marcar? ¿Qué metas me va a marcar con los hombres y qué metas me va a marcar con las mujeres de acuerdo a esas competencias, capacidades y circunstancias en las cuales está el grupo de hombres y el grupo de mujeres? ¿Sí? Planeo entonces medidas y actuaciones. Aquí, por ejemplo, en esta etapa muchas instituciones tienen las acciones afirmativas, plantean las medidas y plantean las actuaciones, pero las otras 4 etapas no las han llenado, no las han tenido como enfoque de género, pero a la hora de hacer la acción, entonces hacen acciones afirmativas, pero esas acciones afirmativas son sueltas de todo el proceso anterior. Son acciones puntuales que median 6 meses, que median un año y para de contar, se desapareció. Y la sexta, mucho menos. No hacen seguimiento de evaluación al impacto de esa medida afirmativa. ¿En qué cambió? ¿Cuáles son las circunstancias que cambió esa acción que yo hice? No se evalúa. Lo otro tiene que ver con los recursos humanos y financieros, es decir, cuál es la disponibilidad de recursos humanos y cuál es el dinero que vamos a poner al servicio de uno y otro grupo de acuerdo a sus circunstancias. Y por último, que ahí Carmen pues es la llamada a hablar del plan de comunicaciones y difusión e impacto social, cómo difundimos, cómo mostramos eso que estamos haciendo, ¿sí? Realmente mostramos las circunstancias en las cuales está uno u otro ser humano, o sea, el hombre y la mujer en qué circunstancias están, porque ahí es donde se evidencian las circunstancias precarias en que la mujer se encuentra en sociedad, ¿sí? Y por último, el análisis de género debe incluir una comprensión de las necesidades, limitantes, oportunidades de las niñas y mujeres y hombres en relación con el conocimiento, con las habilidades, con las necesidades, con las condiciones,
con la protección, con la responsabilidad familiar. O sea, ¿en qué condiciones está para la toma de decisiones, para el asunto económico? Es decir, hacer análisis de género significa analizar integralmente las circunstancias de hombres y mujeres en cuanto a lo que ellos requieren y así la política responderá a esas necesidades. Lo otro es identificar las limitaciones y oportunidades que en el ambiente social tienen ambos. ¿Sí? Hay hacer la recopilación de datos desglosados y desagregados por sexo, que eso usted revisa las políticas y las estadísticas y los indicadores son muy poquitos. Lo último entonces es la identificación de las diferencias de género en el trabajo, en la vida, por ejemplo para las deportistas, en qué circunstancias están ellas en el entrenamiento, cómo son sus escenarios. Hay anécdotas, cuando hacen un escenario deportivo, usted va a ver si hubo enfoque de género y uno dice, pero estos baños, ¿por qué los hicieron así si eran para mujeres? Ah, es que lo diseñó un arquitecto hombre y no pienso que las mujeres tenían esa necesidad. Entonces, hasta en el diseño de los escenarios deportivos, uno ve la exclusión de esa visión de perspectiva de género. ¿Sí? Lo otro es que hay que mirar el acceso al control de los recursos. O sea, ¿quién controla? ¿Quiénes están al frente del presupuesto? Ayer nos hablaban de que por primera vez en Colombia se está haciendo el asunto de presupuesto en relación a la equidad de género. Esperemos que ese presupuesto no solo sea en el cuánto le invertimos a las mujeres, sino en el cómo y en el para qué le invertimos a las mujeres. Y por último, es la revisión de las capacidades de las instituciones y de los mecanismos existentes para llegar igualmente a niñas, niños, mujeres, hombres y proveer la igualdad de género, pero no en lo formal, sino en lo real. Con esto, muchas gracias. Esto es en torno a la necesidad de que la política pública esté en el alma de las organizaciones en su planeación. Muchas gracias, Gloria. La verdad que has abordado una temática que, si bien es cierto, usted lo decía en su intervención, existen ya estas políticas, pues también sabemos que desafortunadamente no se pone en la práctica, ¿cierto? Yo le hice una pregunta en la ponencia pasada a la doctora Laura, me gustaría que la respondieras. ¿Me la recuerdas, por favor? Claro, cómo no. Dice, ¿cómo y cuál sería entonces la participación de los entes deportivos para que realmente exista una equidad de género en el deporte? Bueno, yo creo que hay un asunto y es los entes deportivos tienen que ser conscientes de que en su organización deben transversalizar el enfoque de género, pero lo deben entender. Yo se lo he dicho en otras charlas a los entrenadores, a los directores de liga. Mire, no pueden ver a la mujer como una enemiga porque les va a quitar, les va a correr el butaco. Así es. Somos diferentes, porque cuando hablamos de igualdad de género no significa que el hombre y mujer sean igualitos. Tenemos capacidades y habilidades distintas, tenemos connotaciones biológicas y cerebrales diferentes, por lo tanto aportamos de manera distinta al engrandecimiento de una organización. Entonces, mientras entendamos eso, los entes deportivos deben entender eso y deben entender la importancia de la investigación y de la evaluación y el seguimiento a lo que hacen. Es decir, yo le pregunto a la liga, bueno, venga, ¿usted sabe en qué circunstancias están las niñas y los niños con que usted entrena? O a esos niños de la escuela de iniciación deportiva, ¿usted sabe en qué circunstancias están? Lo más que pueden decir es que llegan con los tenis rotos y que llegó sin desayunar. Sí. Pero es lo tangible, pero saben las otras circunstancias. Y Berta, tú eres una experta en eso. Sabe las otras circunstancias en las cuales están hombres y mujeres accediendo a la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por tener un diagnóstico real de las circunstancias de hombres y mujeres discriminados en sus condiciones, para así poder planear. Entonces, las organizaciones deportivas, ligas, federaciones, tienen que incorporar en su planificación como organización, primero con sus trabajadores, porque uno también encuentra en las ligas unas discriminaciones enormes, pero luego con sus usuarios, con sus deportistas, cómo los diagnosticamos, cómo los conocemos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Ok. Gloria, qué bien. Desafortunadamente el tiempo se nos está acortando, la temática es bastante extensa, es muy importante, pero sí hay una preguntita que quiero que de una manera ahí resumida, pues nos dé la respuesta. Sí. ¿Cómo hacer entonces esa realidad
que hablabas tú de los lineamientos normativos existentes. Pues yo creo que deben haber muchas mujeres líderes en los territorios. Olga, que está con nosotros y que es una líder deportiva en Barranquilla, tú en Cartagena, que estén en las instancias políticas, donde nosotros podamos monitorear, evaluar, hacer seguimiento, que estemos en las veedurías, que estemos en los consejos consultivos, que estemos en esas instancias para poder poner la voz y poder poner el dedo. La voz para decir qué no se está haciendo y el dedo para señalar cómo lo hacen y cómo se debe hacer. Entonces creo que ahí es donde tenemos que capacitar a las mujeres, empoderar a las mujeres para que no les dé miedo estar en esas instancias, estén preparadas para poder hacerle seguimiento, evaluación y control a eso que en la política pública y en los programas, proyectos se tiene que hacer. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Yo sé que Bueno. más adelante vamos a tener la oportunidad de poder compartir. Pues yo me tengo que retirar, Berta, yo me había disculpado que después de la intervención tengo otro compromiso, entonces no voy a estar en la conversación final, pero pues ahí les dejo en el tapete. Listo. Elemento. Listo, Gloria, muchas gracias. Todos, muchas gracias. Y gracias por tu participación y bueno, éxitos en la labor que vas a desarrollar ahorita, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, la tercera panelista que tenemos en la tarde de hoy es la doctora Carmen Mendivil Calderón, con su ponencia El lenguaje inclusivo, un camino para la igualdad. Los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, Berta, y bueno, un saludo también a Laura y bueno, infortunadamente a Gloria, quien tuvo que ausentarse, pero con quien también hemos compartido otros espacios. Felicitar sin duda alguna a Su Mujer y Deportes por siempre abrir estos espacios tan necesarios en la discusión frente a cómo estamos, ¿verdad? A darnos un contexto, por convocar también estas voluntades, no solamente de instituciones como ASCUN y la Universidad de la Costa, a quien les tengo un gran afecto porque además hice parte del cuerpo docente en años anteriores en el programa de comunicación social. Así que felicidades por este espacio y bueno, aquí acompañando al cierre de estos 2 días, esta jornada de formación y de actualización básicamente. Entonces, bueno, disfruto este tema además y compartir precisamente estos espacios porque creo que además sirve de un colofón bien importante frente a todo ese primer contexto que nos entregó Laura en un inicio, a esa importancia de lo institucional que nos aporta Gloria y ahora en cómo podríamos hacer un aporte desde el día a día a través de este análisis del lenguaje. Entonces, para centrar un poco también en ponernos en contexto nuevamente, el lenguaje pues es una característica humana, ¿sí? Si bien muchas otras especies no humanoides, no racionales, desarrollan formas de comunicarse, definitivamente los seres humanos desarrollamos unos códigos mucho más avanzados para poder generar interacción. Y eso es lo que realmente nos humaniza. Una de las cosas que nos humaniza, tener un sistema de comunicación tan complejo como el que tenemos, en el que hemos desarrollado códigos, símbolos, que hemos dado sentido a esas formas como nos comunicamos y que además tenemos esas formas y vamos perfeccionando cada vez más. Esto es una muestra de ello, ¿verdad? Desarrollar un sistema interconectado a través de la internet para mejorar la forma en cómo nos comunicamos y estar aquí cada quien sentado desde sus dispositivos en casa escuchándonos en este momento. Entonces, tener en cuenta que el lenguaje nos humaniza, es una característica inherente al ser humano. El lenguaje es importante porque definitivamente nos ayuda a nombrar el mundo, ¿sí? Nosotros sabemos o le tenemos un nombre a cada objeto que nos rodea, ¿sí? Gracias al lenguaje. El lenguaje nos ayuda a organizar también a través de categorías y nos genera un orden social. Entonces sabemos que mujer es una cosa, ¿verdad? Y asignamos un conjunto de características rodeadas alrededor de lo que es ser mujer y otro conjunto de características asociadas al nombre niño, niña, etc. Entonces, el lenguaje nos ayuda a crear categorías y nos asigna un orden social, nos ayuda a organizar socialmente.
indiscutiblemente nos transmite símbolos y da sentido a aquello. Cuando escuchamos la palabra sombrero volteado, para una persona nacida en Colombia tiene unas significancias específicas diferentes a lo que puede significar para otra persona en otro punto del planeta. Entonces da un sentido y transmite esos símbolos, pero lo que hoy nos llama a esta intervención es que el lenguaje definitivamente contiene poder. Y aquí es donde nos vamos a detener en cómo el lenguaje constituye discursos y que estos discursos también son propicios para llevar toda una carga de poder que vamos a ver más adelante con unos ejemplos cómo se hace evidente frente a esto que estamos conversando sobre la equidad de género. Entonces, cuando hablamos de discurso, nos estamos refiriendo no únicamente a la palabra verbal, que es lo primero que aprendemos a identificar o a decir, a emitir cuando somos niños o niñas, bebés, ¿verdad? Sílabas, expresiones fónicas que salen de nuestra boca. Lo que se conoce como oral, y luego cuando desarrollamos el lenguaje escrito. También son otros, ¿qué discurso? Todo aquello no verbal, los gestos, las señas, la forma como nos distribuimos en un espacio, la proxemia. ¿Sí? Hay un lenguaje específico, por ejemplo, quienes están en el mundo del deporte como el béisbol o el softball, ¿cierto? A través de señas se envía todo un mensaje que es un código específico para quienes están en el equipo y en el campo de juego. Así también las imágenes, unas manifestaciones icónicas del discurso a través de fotografías, diagramas, incluso aquellas artísticas como grafitis o murales. Justamente estamos en procesos de Quillart, ¿cierto? En Barranquilla, donde artistas están decorando murales alrededor de la ciudad. Y también tienen una carga discursiva lo semiótico, es decir, el olor, el tiempo y el espacio. A manera de chiste, cuando personas de otros contextos no latinoamericanos dicen qué significa ahorita, ¿sí? Cuando decimos ahorita te llamo, entonces personas de pronto de una estructura cultural más pragmática como los ingleses o los canadienses o los suizos dicen ¿qué es ahorita? Dame un tiempo, son 10 minutos, son 5 minutos, es media hora. Para nosotros hay toda una significancia dentro del concepto ahorita. En Colombia lo podemos entender perfectamente. Entonces, desde esta mirada de cuáles son esos escenarios desde donde discurren los discursos, porque discurso significa discurrir, es decir, llevar, es cuando entendemos que todas las modalidades del lenguaje puesto en acto, es decir, cuando se ubican en todos estos espacios que les comentaba, por medio del que personas o grupos interactúan entre sí, valoran, construyen, perciben, se representan o preservan la realidad y las experiencias colectivas, construyen identidades o establecen, yo diría y establecen relaciones de poder. Vamos a ver cómo el lenguaje convertido en discurso se transforma en poder, y aquí es cuando ustedes han escuchado esa frase que dice, lo que no se nombra no existe, acuñado principalmente por grupos de la sociedad civil que ponen ese dedo, como decía Gloria, señalan esas brechas que existen de desigualdades y que se hacen explícitas en una de las tantas formas a través del lenguaje y el discurso. Las palabras tienen unas cargas de poder impresionantes, pero son tan cotidianas, son tan comunes que están normalizadas y no nos damos cuenta toda la carga simbólica que lleva y por supuesto de poder. Entonces, cuando decimos construye identidades y establece relaciones de poder, nos podemos ir a un ejemplo supremamente práctico y es cuando en el proceso de crianza, ¿sí? Cuando se le dice a una niña qué tiene que hacer y cómo debe ser, cómo se comporta una niña, ¿sí? Cuando se empieza a crear el rol de lo femenino,
y cuando se empieza a crear el rol de lo masculino. Con frases tan cotidianas y tan locales, tan comunes como los niños no lloran o esas son cosas de mujeres, estamos construyendo unas identidades asociadas al sexo en este caso, ¿sí? Que luego nos van a ayudar a construir lo que la sociedad espera, tanto de hombres y mujeres, que es lo que conocemos como lo femenino y lo masculino, tal como lo enmarcaba al inicio Laura en la presentación, cuando hablamos de las categorías de género. Pero también establece relaciones de poder. Dentro de esto, debajito de todas estas entramados y estas cargas discursivas, vamos teniendo construcciones de relaciones de poder, ¿sí? Y aquí es donde la invitación es a que pensemos en cómo el lenguaje y replantear el lenguaje irrumpe definitivamente en esa cotidianidad. El movimiento de mujeres y por tanto el feminismo, esto es una lectura desde lo que yo vengo trabajando, le apuestan a las 4 R's revolucionarias a través del discurso y del lenguaje. Entonces, pongo este ejemplo de todos y todas, pero esto va mucho más allá. Lo más evidente que tenemos es este discurso de que la O y la A, y además se ha sacado hasta mucha mofa del tema, criticando un poco el tema. Pero claro, cuando empezamos a mover la base de la estructura, por supuesto esto genera ciertos cambios. Entonces, desde mi propuesta, estos movimientos de mujeres ofrecen estas 4 R revolucionarias. En un sentido, cuando empezamos a hablar del lenguaje inclusivo, que es el punto neural de la presentación, cuando hablamos del lenguaje inclusivo y es empezar a reconocer las diferencias que hay entre las personas. Venimos hablándolo en esta tarde, las mujeres y los hombres no somos iguales, ¿sí? Y cuando decimos, hay que incluir a las mujeres porque si no se nombran, no existen, es empezar a reconocer las diferencias, a empezar a transformar esos lenguajes que tienen toda esta carga de poder asignada en unas inocentes palabras que a veces utilizamos, pero que tienen definitivamente un trasfondo de relaciones desiguales de poder. En este mismo sentido, cuando el feminismo, el movimiento de mujeres empieza a proponer un lenguaje inclusivo para las mujeres principalmente, que han sido las grandes ausentes en la historia, en medio de los discursos, estamos hablando también de empezar a generar nuevas representaciones y en nuevos roles. Y definitivamente el deporte ha sido uno de esos grandes escenarios de cuestionamiento, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Árbitro o árbitra? Empezamos a mirar de qué forma el lenguaje empieza a modificar y a representar diversos roles que anteriormente eran tradicionalmente ocupados por hombres, ¿sí? Y todavía estamos en ese dilema. Seguramente ustedes dicen, uy, ¿cómo hago si quisiera usar el lenguaje inclusivo para incluir a las mujeres? ¿Es lideresa o la líder? Cierto, que lo hemos escuchado a veces con frecuencia en los distintos proyectos de desarrollo. ¿Cómo hacer para empezar a visibilizar en diferentes roles también estas diferencias que se proponen? Evidentemente, otra R revolucionaria del lenguaje inclusivo es que revela las desigualdades. Antes, si nadie las cuestionaba, no sabíamos que existían las desigualdades. ¿De acuerdo? Entonces, revelar las desigualdades es importante porque nos da pie a la siguiente R y es la de reclamar derechos. Si no sabemos cuáles son las desigualdades, difícilmente podemos identificar los vacíos legales y los vacíos en el soporte institucional para respaldar y garantizar el igualitario acceso a los derechos para todos y todas. Bien, aquí voy a entrar porque el lenguaje inclusivo o incluyente tiene una cantidad de reparos y reproches, sobre todo desde la mirada institucional. Entonces pongo
este logo de la Real Academia Española, porque cuando desde el lenguaje inclusivo las mujeres y el feminismo empiezan a proponer nuevas formas de nombrar, enseguida saltan la academia, ¿sí? Pero ¿cómo así? Es que siempre se ha dicho que los hombres, entonces ¿por qué vamos a cambiar ahora las mujeres? Claro, porque hay toda una mirada desde la cultura. El lenguaje es producto de la cultura. Lo creamos nosotros y nosotras. Nosotras decidimos que era una palabra, la palabra ella designaba algo y la palabra él o el artículo él designaba otra cosa. Lo construimos nosotros. Entonces es hechura de un colectivo social al cual pertenecemos. Por tanto, ahí parece un círculo vicioso porque o el lenguaje transforma la cultura o la cultura transforma el lenguaje. Y esto es una discusión que no vamos a resolver ahora en estos 20 minutos, pero que es importante que la pensemos para empezar a plantearnos preguntas sobre eso. Definitivamente, lo que sí podemos tener en común es cuestionar los discursos, sí transforma la cultura. Cuando empezamos a revelar que hay una exclusión y unas discriminaciones que están ahí soterradas en el lenguaje tradicional, que se han normalizado, definitivamente eso mueve todo un sistema de reglamentaciones que tenemos. Entonces ahí saltan, uy, no, es que eso en la Real Academia Española no está, pero es que la Real Academia Española como regente del lenguaje definitivamente se actualiza casi todos los años con nuevos términos porque es precisamente el uso el que hace la lengua, ¿sí? El uso es el que hace el lenguaje. Y podría tener a colegas de la comunicación en esta presentación que están a punto de hacer la intervención y cuestionarlo, pero definitivamente el uso es el que hace la lengua. Antes nosotros no teníamos conceptos como googlear, ¿sí? Post-pandemia, o sea, toda la terminología que ha salido justamente en esta situación que hemos vivido, bioseguridad, son conceptos y términos que vienen nuevos y van a empezar a insertarse a medida que vivamos ciertos cambios y transformaciones. Entonces, la inserción y la inclusión de mujeres en diferentes espacios definitivamente empieza a cuestionar todo esto. Y sin duda, esto trae una resistencia al cambio, porque desde que venimos en nuestros libros de la escuela, tenemos el uso de conceptos y términos que después de años y años de usarlos nos van a venir a cuestionar y a decir que es que deberíamos decir todos y todas en vez de todos y que en todos no se incluye a la mayoría de la gente, ¿sí? Entonces, así como existen instituciones como la Real Academia de la Lengua, en el deporte no es ajeno. Existen también instituciones. He tomado realmente al azar estos tres logos como una referencia de las institucionalidades. Pasa exactamente lo mismo. Quitamos la imagen o el logotipo de la Real Academia de la Lengua y ponemos el de la Federación Colombiana de Fútbol, la de Coldeportes y la de los Juegos Olímpicos y responden igual. ¿Cuánto le ha costado a las mujeres deportistas empezar a cambiar esas prácticas normalizadas que excluían? Y ustedes, las mujeres precisamente, son las llamadas a contar muchísimas anécdotas que infortunadamente en este espacio no vamos a tener, pero que ya las hemos escuchado en muchos otros espacios, ¿sí? Entonces, instituciones, así como las veamos supremamente respetables, como la Academia de la Lengua, normalizan exclusiones, ¿sí? Normalizan exclusiones a través del lenguaje, porque responden a unas reglas preestablecidas y generan siempre resistencia al cambio. Solo hasta hace no más de 2 años empezamos a tener equipos profesionales femeninos en el fútbol en Colombia, incluso a nivel mundial, ¿sí? Esto no tiene más de 5 años a nivel mundial. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. Bueno, yo soy comunicadora social. En la presentación Berta comentaba que yo hago parte del Nodo Caribe de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y precisamente desde el quehacer periodístico, que es una de estas espacios de representación donde vamos viendo todos los días cómo se va registrando nuestra realidad. Y esto ayuda también a nombrar y a crear realidades. Entonces,
Esto, por ejemplo, estos titulares que les voy a compartir ahora salen de diarios de distintos países de habla hispana y algunos de otros idiomas, en la cual podemos ver cómo se normalizan estos tipos de discriminación. Entonces, en este titular le destrozaron su bonita cara, pero ella continuó jugando. No sé si habremos visto o habremos leído uno de estos titulares cuando pasa lo mismo con jugadores masculinos en el rugby, por ejemplo, que es en el caso que tenemos aquí. Otro ejemplo, no solamente es bonita, también es muy buena jugadora de voleibol y juega en la selección nacional de su país. Además, unas fotografías, cuando les hablaba del discurso icónico, es como desde la imagen también se transmiten cargas simbólicas, en este caso a través de la exaltación del cuerpo y sobre todo digamos, esa necesidad de siempre exaltar o asociar a las mujeres con la belleza física. ¿De acuerdo? Son algunos ejemplos. Estos son bien curiosos. Estos, por ejemplo, ambos casos se refieren a las jugadoras en relación con el éxito de hombres vinculados a sus familias o a su vida. Entonces dice, Garbiñe buscará las semifinales de Monterrey ante la novia de Kyrgios. Pudieran decir el nombre de la novia de Kyrgios. Y acá en este lado, la traducción está debajo, la mujer de un línea, jugador de los Bears, ha ganado hoy la medalla de bronce en las Olimpiadas de Río. No supimos cómo se llamaban las jugadoras. ¿De acuerdo? Esto es una forma de excluir desde la perspectiva del periodismo. Estas otras, en los Juegos Olímpicos de Río, mide 170 metros y pesa 98 kilos, una portera sin complejos, ¿sí? Cuestionando y de alguna manera mofándose de su apariencia física. Y estas también, debajo está la traducción del italiano, el trío de gorditas roza el milagro olímpico en un diario italiano. Otros ejemplos, las muñecas suecas, las chicas del país escandinavo llaman la atención en la Villa Olímpica. Es decir, yo creo que ustedes, mujeres, sé que aquí estamos en un grupo mixto, pero ustedes, mujeres deportistas, todo el esfuerzo que les ha costado, todo lo que puede significar el esfuerzo físico, mental, la dedicación en horas que les habrá llevado a ustedes acceder a un campeonato o a alguna de estos juegos de tal renombre como los Juegos Olímpicos, para que un diario reconozca que eres bonita y no exaltar el profesionalismo en el deporte. Estas son formas de exclusión desde el lenguaje. Al lado derecho tenemos un par de titulares más, la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río, estos son en diarios españoles, y la lista de atletas olímpicamente atractivas, por el estilo. Desde la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, entonces, generamos 10 tips. Esto lo hicimos realmente cuando tuvimos en Barranquilla los Juegos del Caribe, que tuvimos hace 2 años. Y generamos 10 tips para periodistas a partir de precisamente esos testimonios de muchas mujeres deportistas de cómo era el abordaje periodístico. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos empezar a trabajar el lenguaje inclusivo mucho más allá del todos y todas. Es decir, el todos y todas es importante, porque las mujeres nos queremos sentir incluidas en los discursos, que nos saluden buenos días a todos y todas. Es importante también porque, aunque parezca simple e ingenuo, el solo hecho de empezar a visibilizar lingüísticamente va haciendo transformaciones en la cultura, que era una de las afirmaciones que me atrevía a decir diapositivas atrás. Entonces, voy a compartirles únicamente 4 o 5 de estos tips, son 10. Pueden ampliarlas en las redes sociales de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Y desde el Nodo Caribe generamos estos tips. Entonces, uno de ellas, y es posible que ustedes asientan con la cabeza cuando yo les lea estos. Entonces, por ejemplo, usar adjetivos que reconozcan las capacidades deportivas de las mujeres, como audaz, invicta, imbatible, veloz, en vez de la niña, la hermosa, la tierna, la bonita. Las mujeres deportistas merecen destacar sus esfuerzos más que sus atributos físicos. Otro ejemplo o otro tip
Era en las entrevistas preguntar sobre la situación de su competición y sus galardones, las dificultades en el terreno de juego, en vez del ejercicio de la maternidad o su situación sentimental o su físico. Muchos periodistas, e incluso mujeres también, preguntan a las mujeres, ¿y cómo haces con tu maternidad? No creemos que a casi a ningún deportista después de alguna competición sea la primera pregunta que le hacen, ¿cierto? Después que sale del terreno de juego o después de que baja del ring, etcétera. Y no es diferente la diversidad de deportes que pueda desarrollarse. Otro puede ser comparar a las mujeres de un deporte tradicionalmente masculinos con otras mujeres destacadas en ese deporte, no con otro hombre. Entonces dice, la nueva Messi del fútbol. Y indaguemos cuáles son esas nuevas deportistas que también pueden ser un referente para otras mujeres en el deporte. Identificar el recorrido deportivo y el esfuerzo que ha logrado para llegar a un campeonato y no conceder a triunfos a otros como los padres o los entrenadores, como los casos de los titulares que vimos anteriormente. Otros ejemplos más cotidianos de cómo podríamos empezar a generar lenguajes incluyentes. En vez de decir los gerentes, puedo decir la gerencia. Los jefes, podemos decir las jefaturas. Los políticos, la clase política. Los coordinadores, la coordinación. Son ejemplos de cómo podemos pasar un lenguaje excluyente o sexista a un lenguaje incluyente. ¿Cómo construimos el discurso día a día? Y esto es una pregunta que les hago para que lo resuelvan desde sus posiciones. ¿Sí? ¿Cómo es el lenguaje que manejamos con nuestros equipos? Con colegas, deportistas, pero también en los entrenamientos. ¿De acuerdo? Si alguien tiene un cargo de director o entrenador o entrenadora, muchas veces, y eso es uno de los comentarios que hacíamos alguna vez en grupos de mujeres deportistas, que se sentían a veces agredidas en la forma como les hacían animar o motivar. Me disculpan la expresión, pero cuando le digan, métale huevos, ¿sí? Son lenguajes totalmente masculinizados. Y se asume que además la fuerza y el poder es definitivamente un atributo especial de la masculinidad, cuando hemos demostrado con creces que las mujeres también tienen un despliegue de capacidades físicas en el campo deportivo, ¿sí? Y sobre todo, cómo cultivamos los estereotipos de mujeres en el deporte. A la izquierda, esta imagen que es bien icónica de cómo sacaban a esta deportista de una competición tradicionalmente masculina. Es una referencia para todos, no voy a ampliar acá. Y en la derecha, cómo estas figuras en distintos deportes han demostrado sus capacidades y excelencia. Si en esta foto de la izquierda no se hubiese empezado a generar esas confrontaciones frente a esa situación que tenían, si muchas mujeres no empezaran a sacar espacios y a cuestionar esos estereotipos, tal vez estas nuevas mujeres que tenemos del lado derecho no tuvieran la posibilidad de estar hoy día representando en los diferentes deportes. Pues estos son figuras internacionales, por demás todas las figuras nacionales que tenemos y que enorgullecen a todos los colombianos y las colombianas. Por ellas, de verdad, vale la pena empezar a mover y a transformar nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Una temática bastante interesante, de verdad que sí. Una preguntita. Tenemos 15 minutos para acabar ya, pero no sin antes usted nos pueda responder esta pregunta. ¿Cómo se da esa discriminación desde el lenguaje inclusivo? Hemos hablado entre hombres y mujeres, ahora hablemos entre los pares. Entre pares quiere decir de hombres a hombres y mujeres a mujeres. Entre mujeres. Entre mujeres. Bueno, perfecto. Digamos, la discriminación está presente y es una estructura presente en muchos casos. Nosotros, ahorita Gloria hablaba de la interseccionalidad, ¿sí? Si bien podemos tener la posición de las mujeres como eventualmente un estereotipo que se ha creado, también tenemos discriminaciones por razón de la etnia, ¿sí? De las condiciones físicas, por ejemplo, en condiciones de discapacidad, económicas,
¿sí? Por condiciones socioeconómicas, es decir, si son urbanas, si son rurales. Aquí empezamos a ver cómo se van cruzando todas estas capas de discriminación y, por supuesto, si nos vamos a la parte étnica, toda la asimilación que hay sobre lo negativo con relación a lo negro, ¿sí? Las culturas afrocolombianas han expresado en muchas oportunidades su incomodidad frente a asociar cosas negativas con lo negro. Lo mismo también cuando hacemos referencia a lo indígena como algo que carece de lógica o que no tiene la capacidad de aprender de forma rápida. De esas maneras también generamos exclusión, siendo mujeres incluso, ¿de acuerdo? Y pues otras formas de exclusión, como bien lo mencionaba Berta, por estrato socioeconómico, por ubicación geográfica, etc. Por ser de capital, ser de la zona rural. Listo. Doctora Laura, ¿nos quedó algo por darles a conocer o por compartir con nuestros asistentes en el Facebook Live? ¿Algo que nos quiera aportar? Bueno, Berta, el tema es interesante, emocionante y hay muchos ejemplos y hay muchas cosas que se quedan obviamente sin hablar, pero para eso son estos espacios para resolver inquietudes y preguntas que la gente tenga, informarles un poco más sobre lo que se vive y lo que experimentan, porque una cosa es lo que hemos experimentado cada una en nuestra vida deportiva y otra cosa es tener todo el pool de conocimientos o vivencias que pudieran haber tenido otras mujeres y realmente incorporarlo en lo que tenemos. Entonces hay que escuchar más, hay que tener un lenguaje muchísimo más inclusivo, como Carmen muy bien lo explicó, el significado que le damos a cada una de las cosas que hemos vivido y que vivimos continuamente es diferente de persona a persona. El significado que le damos a las palabras, a las vivencias, a las experiencias es totalmente diferente. Y cómo podemos realmente relacionarnos con los otros y ponernos en los zapatos de los demás sin juzgar, bajo nuestros propios prejuicios, y el significado propio que le damos es supremamente importante, porque desafortunadamente en el deporte algo que nosotros podemos ver que es normal para la otra persona no necesariamente lo es. Entonces realmente poder bajarnos a los zapatos, no juzgar y encontrar una forma de comunicación efectiva, yo creo que es la parte más importante. Entonces poder realmente poner a un lado eso que nosotros creemos que es normal y llevarlo a entender a la otra persona cómo lo afecta, es realmente como el primer paso para poder realmente crear una transformación a nivel global. Ok. Doctora Carmen, ¿quedó algo por decir? No, pues yo resaltar sin duda estos espacios, es importante actualizarnos desde el lenguaje y desde el campo de la cultura, entender que la cultura se transforma y cambia. El hecho que aquí estemos, que hoy estuviéramos mujeres, 4 mujeres, precisamente cada una compartiendo desde sus espacios, eso hace 50 años era impensable. Entonces, esto es una de las muestras de que en la cultura precisamente y el deporte y todas las expresiones humanas son susceptibles de cambiar. Y que a veces nos fijamos demasiado a las instituciones, consideramos que no tienen vuelta de hoja y resulta que todo está en constante cambio. Uno de los ejemplos más dramáticos, infortunadamente, fue cómo nos transformó la vida una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Así que todo se puede adaptar, y si hay algún grupo humano, hay algún grupo de personas que manifiesta que se siente excluida, es empezar entonces a analizar qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar para que definitivamente podamos gozar de esas garantías en el igual acceso a los derechos. Así es, perfecto. Entonces, en ese orden de idea, hoy hemos aprendido, y los que ya teníamos conocimiento de eso, pues reaprender algunos términos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es entender la claridad sobre sexo y género, donde el uno tiene que ver con lo biológico y lo otro tiene que ver con todas esas construcción social que se da, como es la parte del género, ¿cierto?
por otro lado, pues la doctora Laura hablaba que dentro de la medicina del deporte no se dan no hay específico para las mujeres, es decir, no existen esos protocolos de salud específicos para las mujeres, donde los entrenadores no tienen en cuenta ese ciclo menstrual que vivimos nosotros las mujeres en el deporte, ¿cierto? De igual forma también ningún deporte es inmune al acoso y al abuso sexual. Esto se representa en las diferentes manifestaciones de que desde el entrenador hacia las deportistas se da, como también aquellas que se dan entre las mismas compañeras. La desigualdad de género es una problemática social, ¿sí? Y eso nos incita a nosotros a leer más, a investigar para desarrollar guías con enfoque de género en las atletas. La idea de esto es, bueno, primero observar y analizar las situaciones desde la perspectiva de género, que el personal esté cualificado sobre la temática, que conozca la temática, que se elaboren nuevos contenidos, que se creen programas de sensibilización sobre equidad de género, que se promueva la formación académica, que se incrementen modelos de atletas a seguir. Aquí yo veo la importancia de la institucionalidad de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con esto, o sea, cómo también se permea ese currículo en las instituciones educativas para que también desde allá haya el impacto que se requiere para poder cambiar y transformar lo que usted habla, doctora Carmen. Más que enseñar es sensibilizar sobre la equidad de género en el deporte, hacer realidad las políticas públicas de la que nos hablaba Gloria, que estas no sean genéricas, sino que sean específicas y que se deben desarrollar desde la base, es decir, desde los deportistas, no solamente desde los directivos, sino también desde los deportistas. Que desafortunadamente aún existimos las mujeres con cierto temor para desempeñar algunos cargos de liderazgo, de gran liderazgo, pero que ya muchas, ya se ha venido irrumpiendo con eso y ya muchas vienen desarrollando este rol, ¿no? La política pública con perspectiva de género, reconociendo las relaciones de poder que han sido históricamente dominadas por los hombres. Pero ya observamos que en las últimas competencias, en los últimos Juegos Olímpicos que hubo una paridad entre hombre y mujer en la participación, ¿cierto? En lo que tuvo que ver con la parte deportiva. En términos generales, cuando se habla del lenguaje, decimos que es una característica humana y que tiene un sentido desde la forma de la comunicación. Usted hablaba de los gestos, hablaba también del sonido, del timbre, del olor, o sea, cómo todo eso permea y cómo todo eso hace para que podamos tener esa comunicación, ¿no? Hablaba también de que existen el lenguaje contiene poder y que esto constituye ciertos discursos desde lo verbal, desde lo no verbal, desde las imágenes, lo que hablábamos ahorita, que el lenguaje convertido en discurso se transforma en poder, ¿sí? Y usted decía, colocaba un ejemplo ahora, lo que no se nombra no existe. También hablaba de que al transformar el discurso, se transforma la cultura. Entonces, por eso es importante que le trabajemos a ello para de esta manera poder minimizar, entre otras cosas que de pronto no se tocó, pero sí todos estos brotes de violencia que se viene generando, la violencia intrafamiliar, los feminicidios y todo. O sea, si transformamos nuestro discurso, pues lógicamente vamos a transformar esa cultura, ¿cierto? Y bueno, la normalización de la exclusión, que desafortunadamente lo vemos, tenemos que desde ya empezar a mirar y hacer ese cambio que se requiere para que esa transformación que realmente nosotros queremos se llegue a dar. ¿Listo? ¿Se nos quedó algo? Yo solo una última invitación, Berta, y es que cuando estemos un grupo de mujeres reunidas, espero que con esta conversación de hoy no digamos nosotros, porque es muy frecuente que decir nosotros estamos acá y todas somos mujeres, así que si estamos mujeres reunidas, decir nosotras, aquí estamos nosotras, y empecemos a visibilizarnos desde nuestros propios discursos. Exacto. Aquí un paréntesis, cuando la RAE
hablaba de que no debíamos utilizar eso. Yo me acuerdo que algunas de las intervenciones en el colegio, yo dije, buenos días, compañeros y compañeras. Alguien por allá me dijo, ya no se necesita decir compañera. Yo le decía, por eso es que estamos invisibilizados. Y la RAE podrá ser la RAE con el respeto que me merece, pero yo voy a seguir utilizando mi lenguaje incluyente porque yo así me veo representado. O sea, yo no me voy a invisibilizar. Si es que yo no soy hombre, yo soy mujer igual. Entonces, bienvenidos y buenos días todos y todas. Eso quedó ahí, pero bueno, la idea es esa. Bueno, yo sí realmente quiero agradecerles a ustedes la participación. Ya Gloria Montoya tuvo que cumplir con otro compromiso y ya no está acá, pero doctora Laura Forero, gracias por su participación. Carmen Mendivil, igual, pienso que las temáticas desarrolladas en la tarde de hoy ha sido muy provechosa, ha sido muy satisfactoria, y quiero agradecer especialmente la alianza que con Ascun Deportes ha dado y la Universidad de la CUT para que a Mujer y Deporte pueda desarrollar este tipo de foros que son cualificaciones y que a todos los colombianos y a las personas de fuera, porque sé que hay mucha gente de fuera que también nos está observando. Colombianos y colombianas. Colombianos y colombianas. Muy bien, Carmen, así es. Entonces, una vez más agradecerles y bueno, creo que nos vamos a seguir viendo en estos espacios, porque esta es una temática bastante larga y que hay mucha tela por cortar. Que tengan una feliz tarde.